Y yo, una vez más, en tu programa, La Voz de Jesús, para compartir las riquezas de la palabra de Dios. Que el Dios que consuela, sana y te ama inmensamente, te arrope con su dulzura en este compartir nuevo de la palabra. Todos los evangelios son magníficos, los 4. Pero el de Marcos es muy especial porque es el primero que se escribió. Y es como un reportero. Usted ve que Lucas y Mateo nos dicen, había una mujer que tenía hemorragia, tocó a Jesús y lo curó. Marcos no. Marcos llega y le pregunta a la mujer, ¿qué es lo que tenía usted? Hemorragia. ¿Cuánto tiempo? 12 años. ¿Hizo algo para curarse? Sí. Fui a toda clase de médicos y me dejaron peor. ¿Y cómo fue que llegó para acá? Escuché hablar de Jesús y me dije yo misma, si yo por lo menos le toco el ruedo de la ropa, yo me curo. Y en ese momento cuando lo toqué, sentí que estaba curada. Todos esos datos los da Marcos, porque él era amigo de San Pedro. Diga al de al lado, la mamá de San Marcos es la dueña de la casa donde Jesús hizo la última cena. Dígase el de al lado. Y casi seguro él es el muchacho que se quitó la ropa, estaba durmiendo en calzoncillos con una sábana en Getsemaní. Y él mismo cuenta que llegaron los soldados y le arrancaron la sábana y tuvo que salir corriendo en calzones. Marcos, perdóname por contar eso, pero tú lo dijiste en el evangelio. Entonces él cuenta como el que estuvo viendo cerquita. Los demás también cuentan lo que vieron y oyeron. Pero él lo cuenta con una frescura muy grande. Y hoy, dígale al de al lado, nos reveló la agenda de Jesús. Dígase el de al lado. ¿Tú quieres conocer una persona? Jurungale la agenda. Bueno, las mujeres jurungan todo. Las mujeres son una investigadora con el esposo. Se saben la agenda del esposo de memoria. Las mujeres investigan. ¿Usted cree que las mujeres le dan un besito a uno cuando lo saludan? Eso es mentira. Ellas hacen así. Lo huelen. Y ahí detectan. Estuvo en tal sitio, comió tal cosa, anduvo con tal persona. Porque se conocen todos los perfumes. Es increíble la mujer. Dios la bendiga. Pero entonces uno jurunga la agenda de una persona y ahí se entera de cómo es la persona. En estos días yo me di un gustazo. Pues me encontré una agenda vieja de Monseñor Enrique Jiménez, que fue mi arzobispo, y vi todo lo que él trabajaba, su agenda. Viendo la agenda, tú sabes cómo era su vida. Y de repente la agenda se detiene cuando renuncia y se vuelven muy poquitas cosas. Es fuerte. Cómo la vida disminuyó de repente. Y hoy nos cuentan cómo era la agenda de Jesús. En la mañana era sábado, predicó en la sinagoga. Y después de que predicó en la sinagoga, expulsó un demonio. Y después que expulsó ese demonio, se fue a la casa de Pedro y de Andrés, que eran 2 hermanos, con Santiago y Juan. Ya tenía 4 apóstoles, le faltaban todavía 8 por conseguir. Y cuando llega a la casa, desastre. Cuando vienen 5 hombres a la casa, ¿a qué vienen? A comer. Y está el bululú. Porque la suegra, que es la jefa de la cocina, pues esa mujer sabía mandar, era la suegra de San Pedro, tenía fiebre. Una fiebre. Dígale de lado, eso no preocupa ahora porque hay antibióticos, dígase el de lado. A uno le da fiebre y se toma un Atamel y desconoce la fiebre, pero en el tiempo de Pedro, el que tenía fiebre tenía una infección, quién sabe dónde, y de ahí se moría la gente como moscas. O sea, una fiebre era una cosa muy grave en el tiempo de Jesús. Ahora no lo es tanto, es un síntoma. Pero antes era terrible. Ya tiene fiebre la vieja, ya se va a morir. Toda la casa está conmocionada, no hay comida preparada, está todo parado. La vieja enferma, la mamá, la nonna. Y llega Jesús y nos dice otro evangelio que regañó a la fiebre. Váyase de aquí, le dijo a la fiebre. Y yo siempre digo, pero ¿cómo Jesús le va a hablar a una fiebre? Diga al de lado, igual que le habló una tormenta, Dios. Porque tú le hablas a las cosas y las cosas no te hacen caso. Florero, quítate de ahí. Quítate. Anda para allá, nada. Pero si yo fuera Dios, yo le digo al florero, quítate de ahí, y el florero sale tú. Como en Disney, caminando. Porque Dios lo puede todo. Porque Dios es el Señor de todas las cosas. Amén. Hasta de la harina pan. Y usted tiene que confiar en ese Dios que es el Señor del universo. Y se revela Jesucristo en toda su grandeza. La gente toda dijo, wow. ¿Cómo dijo la gente? Wow. Cuando vieron la vieja que estaba demacrada, ardiendo en fiebre, y de repente la ven que se levanta de esa cama como una lechuga,
Las arrugas, la mitad desaparecieron. Con una mirada esplendorosa. ¿Cómo dijo la gente? No, así más largo. ¿Cómo? Y en lo que la vieja se vio repuesta, agarró la cesta y para el mercado. Pedro, ¿qué? Tú trajiste peces esta mañana en abundancia, hicimos la pesca milagrosa. Dale. Fue a comprar cebolla, tomate. Tomate no, porque los aztecas no habían llegado todavía. Fue a comprar todo lo que tenía que comprar, las especias, las 7 especias y tal. Y cuando llega, prepara el té, prepara todo, pero cuando estuvo en el mercado, echó el cuento. Porque Dios sabe que los medios de comunicación son muy importantes. ¿Cuál fue el primer medio de comunicación que existió? Las mujeres. Y sigue siendo efectivo. Usted quiere que algo se sepa, dígaselo a una mujer. Los hombres somos más lentos, porque se nos olvidan las cosas. Las mujeres tienen más retentiva. Fíjate que el diablo, cuando quiso comunicarse con Adán, ¿qué buscó? A Eva. Ahí empezó la cosa. Las mujeres son muy comunicativas. Mira la vieja en el mercado. Tú no estabas enferma con una fiebre que decían. No, es que llegó por mi casa el jefe de mi hijo, el nuevo jefe, Jesús de Nazaret. Me tocó, regañó la fiebre y mírame cómo estoy. Ay, yo también voy para allá. ¿Será que me cura esta verruga que tengo por aquí? No, y la pepita esa que te salió también todo. Se puso esa casa así. Y en toda la noche Jesús sanando, expulsando demonios, curando a la gente, aliviando el dolor. Denle un aplauso a Jesucristo. Qué Cristo tan maravilloso. Un Cristo, yo me lo imagino como al Papa Francisco, porque el Papa Francisco es tremenda imagen de Jesucristo, ¿sí o no? Así, con ese amor Jesucristo. Yo me lo imagino como el Papa Francisco, y la gente se le acercaba, y el leproso miraba desde allá y Jesús lo llamaba, véngase, y mientras caminaba se curaba, y el ciego volvía a ver, y el paralítico andaba. Una maravilla. Y después de que Jesús dio todo eso, me imagino la suegra de San Pedro. Bueno, está bien, venga mañana porque tiene que comer. Le sirvió a Jesús su pan árabe, su pescadito bien aliñado. Jesús comió. Y en ese tiempo... Queridos hermanos que nos sintonizan a través de la radio Unción y Vida, les saluda a su hermano en Cristo, Nelson Chávez, y su hermano Gerson Martínez, recordándoles sintonizar su programa Como Viendo al Invisible, donde se abordarán temas que te ayudarán a encontrarte con el propósito de Dios en tu vida y la importancia de mantener puesta la mirada en el Rey de la Gloria. Sintonízanos todos los jueves de las 6 p.m. en adelante. Te esperamos. Rayo, visión y vida en compañía del Espíritu Santo. Rayo, visión y vida en compañía del Espíritu Santo. Buenas tardes, hermanos, les saluda su hermano Antonio Gómez, director del Ministerio Espiga, invitándoles a escuchar la palabra de Dios todos los días, a toda hora, en internet, en Radio Católica Unción y Vida. Y estén pendientes de que muy pronto vamos a tener nuestros programas con el hermano Salvador Gómez en Radio Católica Unción y Vida. Todos los días, de 5 a 5 y media de la tarde, y el día domingo de 8 a 9 de la noche. No se lo pierdan. La palabra de Dios gratis, a domicilio, desde El Salvador, el único país del mundo que tiene el nombre del Salvador, llevando la palabra, la buena nueva al mundo entero. Bendiciones a través de Radio Católica Unción y Vida, bendiciones a través del Ministerio Espiga y de toda nuestra Iglesia Católica, que trabajamos juntos para extender el reino de Dios entre los hombres. Que el Señor les siga bendiciendo abundante. Rayo, visión y vida en compañía del Espíritu Santo. La voz de Jesús. Con Monseñor Roberto Sipols. Paz y bien en nuestro Señor Jesucristo.
soy Monseñor Roberto Sipors y Dios ha hecho posible que nos encontremos tú y yo una vez más en tu programa La Voz de Jesús para compartir las riquezas de la palabra de Dios. Que el Dios que consuela, sana y te ama inmensamente te arrope con su dulzura en este compartir nuevo de la palabra. Todos los evangelios son magníficos, los 4. Pero el de Marcos es muy especial porque es el primero que se escribió. Y es como un reportero. Usted ve que Lucas y Mateo nos dicen, había una mujer que tenía hemorragia, tocó a Jesús y lo curó. Marcos no. Marcos llega y le pregunta a la mujer, ¿qué es lo que tenía usted? Hemorragia. ¿Cuánto tiempo? 12 años. ¿Hizo algo para curarse? Sí. Fui a toda clase de médicos y me dejaron peor. ¿Y cómo fue que llegó para acá? Escuché hablar de Jesús y me dije yo misma, si yo por lo menos le toco el ruedo de la ropa, yo me curo. Y en ese momento cuando lo toqué, sentí que estaba curada. Todos esos datos los da Marcos, porque él era amigo de San Pedro. Diga al de al lado, la mamá de San Marcos es la dueña de la casa donde Jesús hizo la última cena. Dígase el de al lado. Y casi seguro él es el muchacho que se quitó la ropa, estaba durmiendo en calzoncillos con una sábana en Getsemaní. Y él mismo cuenta que llegaron los soldados y le arrancaron la sábana y tuvo que salir corriendo en calzones. Marcos, perdóname por contar eso, pero tú lo dijiste en el evangelio. Entonces él cuenta como el que estuvo viendo cerquita. Los demás también cuentan lo que vieron y oyeron. Pero él lo cuenta con una frescura muy grande. Y hoy, diga el de al lado, nos reveló la agenda de Jesús. Dígase el de al lado. ¿Tú quieres conocer a una persona? Jurungale la agenda. Bueno, las mujeres jurungan todo. Las mujeres son una investigadora con el esposo. Se saben la agenda del esposo de memoria. Las mujeres investigan. ¿Usted cree que las mujeres le dan un besito a uno cuando lo saludan? Eso es mentira. Ellas hacen así. Lo huelen. Y ahí detectan. Estuvo en tal sitio, comió tal cosa, anduvo con tal persona. Porque se conocen todos los perfumes. Es increíble la mujer. Dios la bendiga. Pero entonces uno jurunga la agenda de una persona y ahí se entera de cómo es la persona. En estos días yo me di un gustazo. Pues me encontré una agenda vieja de Monseñor Enrique Jiménez, que fue mi arzobispo, y vi todo lo que él trabajaba, su agenda. Viendo la agenda, tú sabes cómo era su vida. Y de repente la agenda se detiene cuando renuncia y se vuelven muy poquitas cosas. Es fuerte. Cómo la vida disminuyó de repente. Y hoy nos cuentan cómo era la agenda de Jesús. En la mañana era sábado, predicó en la sinagoga. Y después de que predicó en la sinagoga, expulsó un demonio. Y después que expulsó ese demonio, se fue a la casa de Pedro y de Andrés, que eran 2 hermanos, con Santiago y Juan. Ya tenía 4 apóstoles, le faltaban todavía 8 por conseguir. Y cuando llega a la casa, desastre. Cuando vienen 5 hombres a la casa, ¿a qué vienen? A comer. Y está el bululú. Porque la suegra, que es la jefa de la cocina, pues esa mujer sabía mandar, era la suegra de San Pedro, tenía fiebre. Una fiebre. Diga el de lado, eso no preocupa ahora porque hay antibióticos, dígase el de lado. A uno le da fiebre y se toma un Atamel y desconoce la fiebre, pero en el tiempo de Pedro, el que tenía fiebre tenía una infección, quién sabe dónde, y de ahí se moría la gente como moscas. O sea, una fiebre era una cosa muy grave en el tiempo de Jesús. Ahora no lo es tanto, es un síntoma. Pero antes era terrible. Ya tiene fiebre la vieja, ya se va a morir. Toda la casa está conmocionada, no hay comida preparada, está todo parado. La vieja enferma, la mamá, la nonna. Y llega Jesús y nos dice otro evangelio que regañó a la fiebre. Váyase de aquí, le dijo a la fiebre. Y yo siempre digo, pero ¿cómo Jesús le va a hablar a una fiebre? Diga al de lado, igual que le habló a la tormenta, Dios. Porque tú le hablas a las cosas y las cosas no te hacen caso. Florero, quítate de ahí. Quítate. Anda para allá, nada. Pero si yo fuera Dios, yo le digo al florero, quítate de ahí, y el florero sale tú. Como en Disney, caminando. Porque Dios lo puede todo. Porque Dios es el Señor de todas las cosas. Amén. Hasta de la harina pan. Y usted tiene que confiar en ese Dios que es el Señor del universo. Y se revela Jesucristo en toda su grandeza. La gente toda dijo, wow. ¿Cómo dijo la gente? Wow. Cuando vieron la vieja que estaba demacrada, ardiendo en fiebre,
y de repente la ven que se levanta de